Sobre el reglamento de la ley de fortalecimiento de la economía familiar. Recordemos pues que el presidente de la República en este periodo extraordinario había presentado el decreto ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar y que la Corte Constitucional emitió dictamen favorable el 123 web de 23, uno de los pocos que pasó el examen, Francisco, y pues correspondía al director del SRI realizar o preparar un reglamento, que entiendo que lo ha hecho muy técnicamente, como siempre hace las cosas, pues el Servicio de Rentas Internas, y el presidente de la República lo suscribió, entiendo que el día viernes. Buenos días, Francisco. Vamos a desmenuzar esto porque es muy importante para nuestros oyentes y acá hay temas que pues directamente le interesa conocer. El primer tema que te quiero plantear, Francisco, dándote la bienvenida, es: en el reglamento se establecen normas para la aplicación de la rebaja por cargas familiares en el impuesto a la renta de personas. Cuéntanos qué se está implementando. Buenos días, muy buenos días a todos. Un gusto siempre estar acá. Bienvenido. En la mañana en Radio Centro, especialmente después de la victoria de anoche en Guayaquil. No hablemos. Oye, empezamos mal. El aire huele a caramelo. Claro, pues. Claro, pues. Que estamos claro, luchando, pues. sufriendo cada fin de semana. Bueno, Francisco. Oye, nada, mira, tú lo acabas de resumir muy bien. El día viernes el presidente firmó el decreto ejecutivo con el cual se emite el reglamento de la ley de economía familiar. Tú decías una de las cuantas, yo te diría la única aprobada hasta el momento por la Corte Constitucional, la rebaja de impuestos que hizo el presidente. Allí hacemos unos ajustes y algunas instrucciones nuevas a la normativa tributaria, en lo particular que tú mencionas sobre los gastos personales. Ya vamos estableciendo y aclarando algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, algunas de las novedades quizás más técnicas ya para la aplicación de la rebaja del impuesto es que se va a considerar a partir la inflación del mes de enero del año en que se tiene que declarar el impuesto a la renta, y se va a descontar entre febrero y entre diciembre. Recordemos que anteriormente se lo hacía con la inflación de diciembre del año anterior, y se descontaba a partir de enero el impuesto a la renta en el rol de pago de las personas. ¿Y por qué hicimos este cambio? Porque nos generaba masividades, pero digamos infinitas, porque la inflación cerrada al mes de diciembre era diferente a la que iba a pasar en enero. O la proyectada para el año, y esto nos causaba que luego tener que devolver, así sea 5 centavos, 5 dólares, 10 dólares, y nos generaba muchos trámites excesivos. Por lo tanto, ahora todo queda dentro del mismo año. Y luego también las diferentes formas de deducir gastos para efectos de reducir el impuesto. Vamos a eso. Como gasto de vivienda en este reglamento, ¿qué se considera pues que se puede ser deducible específicamente? Bueno, pueden ser, como tú tienes aquí el reglamento, me parece ideal. Tenemos los arriendos, siempre todos los gastos que tienes arriendos debidamente en contrato, eso también es importante decirlo, puede serlo deducible. Luego también los diferentes cánones, también los intereses cuando tienes préstamos hipotecarios, los intereses de tu deuda, de tu préstamo hipotecario, también son deducibles. Luego también tienes el tema de cuando pagas las alícuotas, si vives en un edificio, en condominio, en una ciudadela, también es deducible. ¿El préstamo hipotecario, Francisco, es deducible? No es deducible el pago de capital. Lo que, como acabo de decir, es deducible el pago de intereses de ese capital. Entonces, para nuestros oyentes tendrían que obtener un certificado específico del banco diciendo cuántos intereses se han pagado. De acuerdo, sí. Digamos, eso en el caso en el cual te llegase a tener el caso en que llegase a pasar en que tienes que demostrarle el SRI, ¿no? O sea, típicamente nosotros hacemos los cruces continuamente, es siempre sugeridos nosotros, evidentemente, en atención a la ley, tener todo en orden y no ponerte un gasto que no sea Perfecto, deducible. vamos al siguiente rubro que se puede deducir, que es el gastos de salud.
¿qué se va a considerar como gastos de salud, Francisco? Mira, siempre los gastos en medicinas y en médico en general, algo que hemos innovado y agregado aquí, quizás de esas cositas que son una o dos palabras en el reglamento, pero que son la gran diferencia, pusimos que también los gastos realizados en psiquiatras, en psicólogos, tú sabes que hoy en día salud mental, hay muchos problemas, la gente está sufriendo mucho de la salud mental y de acuerdo a las discusiones que tú tenías, o el uno es médico, no es médico, es licenciado o es doctor. Claro, la psicología estaba en ese entredicho. De acuerdo, entonces para, digamos, siempre para efectos tributarios, sin meternos en la discusión, digamos, académica o de las profesiones, no nos interesa, pero para efectos tributarios tú vas a poder registrar un gasto en tu psicólogo como un gasto de salud. Creo que esa es la principal innovación con respecto a lo que lo que es seguros médicos, solamente los que se facturen en Ecuador. Claro, nacionales, porque típicamente es lo que funciona, es una renta ecuatoriana el facturado en el Ecuador. Perfecto. También tenemos gastos de alimentación, por supuesto, y de educación. De acuerdo, siempre estamos nosotros impulsando esto en educación, en alimentación, básicamente lo que tú gastas en tu comida en tu hogar, lo que gastas en restaurantes, lo que gastas en tu familia, básicamente. Algo que vale la pena decir, educación lo mismo, no hasta universidades. Los límites creo que es importante también conocerlos, ¿no? A ver, los límites ya vamos a hablar, pero en el pasado existían límites por cada rubro. Exacto. Sin embargo, ya no ponemos límites, porque el único límite que existe ahora es el gasto, el tope que te corresponde a ti por tu nivel de cargas familiares. Entonces eso está definido en la tabla. Tú puedes tener el 100% en tus gastos educativos o de alquiler y ya cumples, por ejemplo... Y tú lo distribuyes. Y tú lo distribuyes. Por ejemplo, si tú tienes 4 o 5 cargas y pagas un alquiler de $2,000, solamente con el alquiler se te fue todo el gasto deducible, digamos, claro, en todo el año. Entonces, no es que yo te digo solamente puedes de alquiler 3,000 y luego todo lo demás tienes que ir completando. Algo importante aquí de lo que hemos hablado, salud, educación, creo que no hemos hablado... Vivienda, creo que no hemos hablado todavía de vestimenta. Vestimenta me parece que es nuevo. No, siempre ha estado. Siempre ha estado. Algo importante aquí, lo que es nuevo es que más abajo en el reglamento ponemos que cualquier gasto que tú hagas en tus mascotas, recordemos que nosotros introdujimos esto, puede ser incluido en el rubro correspondiente. La comida de tus mascotas, de tu pajarito, de tu perro, de tu gato, lo pones como un gasto de alimentación. El veterinario de tu mascota lo pones como un gasto de salud. Y así conforme cada rubro, ¿no? Y veo que hay un rubro de turismo también, pero solamente turismo nacional, recalca el reglamento. Sí, nosotros le pusimos, esto fue, si no me equivoco, en el 2021 introdujimos que los gastos de turismo también sean deducibles y siempre y cuando sean realizados en establecimientos con licencia de turismo, hoteles y restaurantes que tengan este tipo de licencia. O sea, importante para el ciudadano lo que buscamos verificar, vamos a decirlo así, que estén en locales debidamente acreditados turísticos. Típicamente los locales tienen pegado en sus paredes o en el counter tienen pegados los permisos y todos los temas, estas cosas, así que es visible, pero sí es verdad, se puede preguntar también. Buenos días. A propósito del fútbol y todo esto que está pasando, ¿ya se reglamentó cómo van a tributar todas estas empresas pronosticadoras? O sea, ¿se puede explicar un poquito quién va y cómo se va a pagar el IVA? ¿Cómo van a ver estas facturas? ¿Cómo se va a ver esto evidenciado? ¿Cómo van a cotejar los datos? ¿Cómo se reglamenta esto? Mira, 3 momentos, ¿no? O tres, digamos, hechos en torno a ese tema de ahí. El primero fue la ley que se emitió en la Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar, que ahí se creó el impuesto a la renta único para los pronósticos deportivos. El IVA ya está grabado desde antes, entonces ya está creado, digamos, el régimen como tal, el sistema de impuestos para este sector, para esta actividad. Tanto las que locales como internacionales. De acuerdo. Lo segundo es, ahorita pues, introdujimos una disposición en este reglamento. Al final ustedes podrán ver en donde queremos dejar claro que este impuesto es para lo que es legal en el Ecuador, y lo que es legal en el Ecuador son los pronósticos deportivos. ¿Por qué? Porque si ustedes se meten a ver en algunas páginas, y esto aquí es público y es importante que se investigue, en algunas páginas de estas empresas de pronósticos deportivos te ofrecen además otros servicios que no son legales en el Ecuador. Apuestas y un sinnúmero de cosas más. Entonces nosotros este segundo hecho, ponemos en este reglamento, digamos, de forma preliminar una
si se quiere decir, una alerta diciendo y clarificando que este impuesto que se creó de ninguna manera pretende ni busca legalizar algo que no es legal en el Ecuador, O sea, sino conectar, así es. sino más bien seguir en la línea de lo que ya la Procuraduría ha dicho que es lo legal y posible en el Ecuador, que son los pronósticos deportivos. Y un tercer momento será lo que todavía no está listo, es el reglamento que regule y que norme todo este tema de los pronósticos deportivos. Esto saldrá muy probablemente hacia finales del año, porque recordemos que este impuesto de la renta único al pronóstico deportivo empieza a aplicar a partir del 1 de enero del año 2024, porque estamos ahorita precisamente en el SRI y demás instituciones haciendo toda la normativa, arreglando los sistemas para poder cobrarlo adecuadamente desde el 1 de enero. Tengo una pregunta de un oyente que dice que respecto a las cargas familiares, antes de pasar a otro tema, que tiene un sobrino con un síndrome específico de salud y que ella es la que lo mantiene. ¿Es factible que un tío deduzca los gastos de un sobrino que tiene una enfermedad si es que acredita que es la persona tutora de esa persona? Tú acabas de decir la palabra adecuada al final, la acreditación de que en efecto estás hecho a cargo y que eres legalmente tutor o estás a cargo de esa persona. Perfecto, ahí está entonces la respuesta para nuestro oyente, Andrés. Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más acá a nuestra radio. Tenemos dos consultas con relación al RIMPE. Aquí se habla de una eliminación del catastro referencial y yo creo que eso pues es una explicación técnica que amerita una explicación de parte tuya. Y también lo importante que es este cambio que ha habido de estas empresas o sociedades del RIMPE que facturan hasta $20,000, ¿no? ¿Verdad? Que van a pagar un impuesto único. Ya nos lo comentaste la vez pasada, pero bueno, ahora que ya tenemos el reglamento publicado, pues sí nos gustaría que nos expliques estos dos extremos con relación al RIMPE, que creo que es un sector de la sociedad que realmente ha ido creciendo y tú más que nadie sabes cómo ha ido creciendo la facturación del RIMPE. Entonces sí creo que las personas que nos escuchan van a estar muy interesadas de este tema. Como ustedes saben, aquí lo he comentado muchas veces y también los que son fieles oyentes de Radio Centro saben que desde el día 1 que estoy sentado yo en el SRI estoy obsesionado por corregir todos los abusos, los errores, las cosas malas e incorrectas que se hacen o se hacían en digamos, la institución por malos conceptos o por malas prácticas simplemente o por mala aplicación de la ley. Uno de los que yo particularmente más he odiado, puedo decirlo así, es que es esto de estar cambiando o de que te estén cambiando de régimen todo el tiempo. Puchica, y todo eso basado en que en la ley te dispone de que debe existir un catastro hecho por el SRI sobre el régimen al que perteneces. Entonces, llegaba a determinado tiempo y con justa razón se emitía una autorización del catastro. Lo peor de esto es que por A o B motivo no se notificaba al contribuyente. Entonces, el contribuyente tenía que estar pendiente a ver si cada día que el SRI autorizaba el catastro, viendo allí, aparezca una lista en no catastro, no, y de repente el mes siguiente cambiaron todas mis obligaciones. Sí, cambiaba, eso me decía el contador. Por el contador nos enterábamos. Entonces, si no tenías a alguien pendiente de eso, tú no te acordabas y te dabas cuenta cuando te llegaba la notificación del SRI que no has presentado una declaración mensual o semestral y que le debes plata al SRI. Entonces es una cuestión de locos. Y tú te imaginarás todos los insultos y todas las cuestiones redes sociales, gente que, digamos, es mal educada. Gente que es educada te dice, oye, ¿qué es esto? Y otra cosa que te dice, oye, hijo de tal, ¿qué es esto? Me imagino. Y con toda razón, entendible, digamos, no justificable, pero entendible. Entonces, una de las cosas que yo he batallado personalmente, y me he tomado más de un año, internamente son estos famosos catastros. Entonces yo dije, oye, el único documento oficial sobre tus obligaciones y sobre las cosas que tienes que hacer con ese RI es tu RUC, ¿ya? Mientras tu RUC no diga, tú estás en tal catastro, no podemos nosotros hacer lo contrario, porque lo que tiene el contribuyente siempre te dice, oye, pero aquí está mi RUC, y aquí dice que yo soy RIMPE o soy régimen general y yo soy tal las obligaciones y no las que me estás pidiendo ahora. Entonces eliminamos este famoso catastro y ahora, si es que el SRI, porque siempre tendrá la competencia y la potestad, si es que el SRI determina que tú tienes que cambiar de régimen, tiene que notificar. Lo que tiene que hacer es darte un nuevo RUC, un RUC, autorizado, en el que te diga, señor, su RUC ahora dice tal cosa. ¿Ya? Entonces ya con esto nos libramos de que de un día a otro 100,000 contribuyentes aparecieron porque el catastro está publicado de nuevo, apareciendo con un nuevo régimen, sino que tiene que ser el RUC actualizado para poder proceder de esa forma. Así que me parece que es algo súper interesante. Y luego lo otro que tú mencionabas sobre
la cuota que deben pagar las sociedades cuando Sí, venden. por mandato del fallo de la Corte, ¿no? Cuando venden hasta. A ver, las sociedades cuando venden, y las que son negocios populares, cuando venden hasta. 20.000. 20.000, perdón. Las sociedades cuando venden, o las empresas, cuando venden hasta $20.000 al año, no estaba tan claro en la ley a qué régimen pertenecían, siendo que pudieran ser negocios populares. Entonces, establecimos en el reglamento con claridad de que lo que se tienen que someter es a la tasa fija de $60, y si venden más allá de eso, tienen que pagar ya Régimen general. el régimen. Bueno, el emprendedor es un régimen general. Entonces, un poco también de claridad en ese sentido para esas empresas. Y en el caso, y ahorita me salgo un poquito del tema, pero ahorita tomo nota del tema de emprendedores. ¿Qué régimen tienen los emprendedores? Porque veo, me parece interesante, porque RIMPE, emprendedores y régimen general. El RIMPE es un régimen, el régimen para negocios populares y emprendedores. Y eso tiene dos segmentos. El segmento de ingresos de 0 a 20.000, que son los negocios populares, Ya. y el segmento de 20.000 a A 300.000, que son los emprendedores. Si ya se pasan al régimen general. Si ya te pasas, te vas al régimen general, de acuerdo. Y en el caso de los negocios populares, que son estos que ganan hasta 20.000, no hay tiempo de caducidad. Siempre puedes ser negocio popular. Si ya estás en emprendedores, allí se te caduca a los 3 años, si es que no te has pasado, ya el cuarto año sí o sí, no importa que hayas vendido menos de 300.000, te vas al general. O sea, solo tienes 3 años esos beneficios. De acuerdo, la idea es que sea un régimen de transición en el que le facilites a los emprendimientos o a las empresas o a los emprendedores, personas naturales, un poco adquirir la dinámica tributaria de una declaración, Consolidar la el negocio. formalidad, consolidar el negocio, y si sobreviviste al tercer año, ya te vas al régimen general. No, antes eso no te apeles, porque la mayoría de los negocios al tercer año ya desaparecieron, o gente que sacó un ROC para una factura y después ya no metió una factura, ¿sí me entiendes? Entonces, la idea es que sea un régimen de transición, de facilidad, de formalización, y luego ya pasas a régimen general a pagar sus utilidades. ¿Y cuándo se acaban estos 3 años? Cuando siempre sacas al día de hoy o sea, es permanente, no es que el régimen existe permanentemente. Ah, ok. Tú sacas tu RUC el día de hoy. O sea, hoy día constituye una empresa. Exacto, Sí. tienes 3 años. Cuidado, ya lo de veo entrada ahí. en el régimen. Ya lo veo calculando. Está pensando. Bien. Pero en todo caso, no está mal, porque Lo esa- vemos en un esa- ratito, está en la super de compañía. esa es en todo caso, no está mal porque esa es la idea del régimen, ¿no? Evidentemente, pues si el abogado quiere crear su SAS para ganar sus servicios profesionales como abogado y no pagar impuestos como tiene que pagar, ya previmos eso, y en la ley de reglamento dice que no se puede los servicios profesionales tener una SAS Se acabó la ilusión. para poder pagar menos impuestos. Pues el régimen tributario minero también sufrió cambios, Francisco. Sí. ¿Qué es cómo van a Sí. tributar estas empresas? A ver, más que cambios, digamos, en el sistema tributario, lo que hemos tratado de hacer es ir apretando tuercas, ¿no? Tú sabes que la minería está creciendo. Hoy en día es la segunda o tercera actividad de mayor crecimiento al año en ventas. ¿Por qué? Porque ya hay grandes proyectos mineros que ya entraron a producción. Tú sabes que la minería te demora 4, 8, 10 años en hacer todas las fases de exploración, la fase de preparación, y luego para empezar a producir después de 8 años haber empezado la inversión. Entonces, ya el Ecuador ya entró hace 1 o 2 años en la fase de que las 2 primeras grandes mineras ya están produciendo en el país, al sur del país, y están exportando diversas cantidades minerales. Y evidentemente somos unos neófitos o principiantes en esta materia, ¿no? Entonces, la regulación todavía tiene que ser fortalecida, ajustada, no abusada, obviamente, pero hemos visto que habían digamos, hay pequeños vacíos que estaban permitiendo aprovecharse de alguna forma, digamos, más allá de lo apropiado de algunas empresas. Entonces, lo que hemos hecho es hacer unos cambios en la forma en la cual hay que registrar la contabilidad, los costos, inclusive en la forma en la cual se determinan las regalías o se justifican las ¿Y regalías. está diferenciado para evitar la pequeña evasión. minería, mediana minería? Sí. De acuerdo, siempre está diferenciado, y así mismo la legislación de la pequeña minería y minería artesanal, la mediana minería y la minería a gran escala. Entonces, lo que buscamos, y nosotros adecuamos un poco el tema tributario, y también se dispone por parte del presidente a la agencia regulatoria minera de que también adecúe sus instructivos y su normativa para que estas empresas puedan tributar, digamos, yo siempre he dicho, lo justo y lo adecuado con base en la ley, porque no hemos cambiado la ley, hemos cambiado la normativa, el reglamento, a fin de darle más transparencia a este mercado, a este sector, y poder cobrar acorde a lo que se debe cobrar. Los grandes deudores del SRI
¿Cómo va ese camino de cobro o de regularización, Francisco? Mira, nosotros hemos estado cobrando, este año hemos cobrado aproximadamente 80-100 millones de deudas del pasado. Además, a través del mecanismo de la transacción, nosotros seguimos constantemente recibiendo ¿Está funcionando? trámites. Sí, está funcionando. Hemos cobrado deudas con eso de allí. Cuéntales qué es, a los que no saben, el mecanismo de la transacción y qué ventajas pueden obtener acudiendo a ese mecanismo. Mira, la transacción tributaria es una forma, por decirlo sencillo, de llegar a acuerdos con la administración sobre tus deudas. ¿A dónde acudes? Para poder pagar. O sea, acude a un centro de mediación con tus abogados, tú vas a un centro de mediación y dices, oye, yo quiero presentar un trámite de transacción de mediación tributaria con el SRI, y luego ellos notifican al SRI, le cuentan, dice, oye, este contribuyente, Carlos, quiere hacer llegar a un acuerdo sobre esta obligación, sobre este año, y el SRI recibe la notificación, analiza el caso, y si procede, en primer lugar, si procede el tipo de impuesto o la deuda a entrar en este tipo de negociación o acuerdo, se da el ok para iniciar. Okay. Y eso es una historia. Y luego la siguiente parte de la historia es ver si llegamos a un acuerdo que puede incluir vamos a decir, la condonación de cierta parte de multas o de intereses. El acuerdo puede incluir eso dependiendo en el estatus que esté dentro de la fase procesal, ya sea administrativa o judicial, de la obligación. Tú sabes, un punto de quiebre en tu proceso, digamos, de determinación es cuando se emite ya el acta de determinación. Tú puedes pedir, por ejemplo, transacción previo a eso, porque tú dices, estos abogados te dicen, oye, la verdad es que el acta va en mal camino y en nuestro caso está medio flojito, vamos al proceso de mediación inmediatamente antes que nos metan ¿Qué impuestos pueden ser objeto de la mediación tributaria? Lo que nunca por nunca, como se dice aquí en Guayaquil, se puede negociar con el SRI son los impuestos retenidos y percibidos. Eso de allí sí, digamos, el peor negocio que tiene cualquier ciudadano contribuyente es, y está prohibido por la ley, comerse y tragarse los impuestos que le retengo a los demás contribuyentes o a mis proveedores cuando le va a pagar la factura. En vez de pagar el 100%, le hago una retención. Eso de allí yo tengo que pasárselo inmediatamente al SRI, porque si no se lo paso y me lo como, que en la gran mayoría no hay nada que tú puedas. No hay nada que tú puedas ir a negociar ahí. Y ahí es cuando la gente dice, oye, pero te quiero pagar, descuéntame los intereses. No, la ley dice que no. Entonces, para cerrar el tema de la transacción. Y la segunda instancia es cuando ya tu glosa está determinada, está la determinación, y dependiendo de la instancia, digamos, tienes más o menos capacidad de pedir llegar a un acuerdo transaccional con el SRI sobre estos temas, ¿no? Y en los montos, ojo, que no es en los que me da la gana a mí ni al negociador o al mediador del SRI, es los que están estipulados en la ley, qué es lo que se puede descontar y qué no. Y a propósito de eso, entonces, ¿cuál ha sido la efectividad? Porque siguiendo la línea de Carlos, es importante que los contribuyentes conozcan de esta oportunidad, que conozcan que es posible llegar a una mediación que no necesariamente tiene que culminar con un proceso judicial. ¿Cuál ha sido la tasa de efectividad en este periodo corto que ha estado o que ha entrado en vigencia esto? Mira, la tasa de efectividad es bastante baja. ¿Por qué? Porque evidentemente ya digamos es parte de nuestra sociedad. Una vez hecha la ley, ya todo el mundo quiere aprovecharse de la ley, pues no. Entonces me llega a mí procesos de mediación de lo que sea. Entonces, de hecho, la gran mayoría de procesos que me llegan, yo tengo que decirles, no es viable y no me voy a sentar. ¿Por qué? Porque la ley no lo dice, pues hermano, simplemente por eso, ¿no? Entonces, sin embargo, si ya nos cerramos a los casos que sí avanzan, evidentemente toma también un tiempo llegar a un acuerdo, si es que se llega a un acuerdo, porque no tenemos ninguno de los dos, el SRI no está obligado a llegar a un nuevo acuerdo, por si acaso, el SRI puede decirle, no me conviene, estoy aquí, porque para llegar a un acuerdo hacemos un análisis desde económico hasta probabilístico sobre nuestras posibilidades de efectivamente el SRI ganar o no en un proceso judicial. Porque si todos los indicadores alertas me dicen, oye, el SRI va a ganar vamos a ir a juicio, y el SRI lo va a ganar porque ya hemos ganado en el pasado, porque es un tema que está muy claro, lo que tú quieras, entonces te digo, ¿sabes qué? Podemos llegar a un acuerdo porque te descuento $1. Entonces,
evidentemente Pero no va a haber si acuerdo fuera ahí, una ¿no? empresa que está con muchos problemas, está tratando de salir adelante y por eso te viene a plantear, o sea, sí toman en cuenta esas situaciones. Ha habido casos, uno de los temas que nosotros analizamos son las probabilidades de cobrar efectivamente la deuda. Porque tú dices, si es posible evidenciar o sostener que efectivamente, y no es una zapada, de que no tiene los recursos contribuyentes, no tiene patrimonio, no tiene dónde cobrar y que yo puedo ganar el tema, pero luego no va a tener cómo cobrarlo y se va a poner una deuda que no se va a cobrar nunca, entonces también se puede considerar eso dentro del proceso. Hay una serie de parámetros que se analizan, y una vez más, con base en la ley, para poder tomar una determinación, ¿no? Una decisión. ¿Pero es en cualquier centro de mediación o ustedes tienen un centro de mediación No, específico? En cualquier centro de mediación. Ya, eso es importante aclarar porque se puede llegar en cualquier centro de mediación y arbitraje. Público-privado. Hasta donde sé, la Procuraduría tiene un centro de mediación. Sí, señor, la Corte. La Corte tiene un centro de las mediación. Las universidades, las cámaras. Ahí, después de esto, me enteré que hay cientos de centros de mediación en el país. Sí. No sé si cientos, pero sí decenas. No, sí. hay bastantísimos. Las propias universidades tienen su centro, la propia Sí. Procuraduría, la Corte, etcétera. Una última pregunta, Francisco. Está por terminar, pues, el periodo de administración. ¿Qué te queda pendiente que hubieras querido lograr y que, pues, puedas recomendar a los futuros administradores del país, que no sabemos quiénes serán, a nivel del SRI? Mira, nosotros, digamos, el más gran desafío que nosotros hemos iniciado dentro de esta administración es un megaproyecto y que tiene unos subproyectos por debajo, ¿no? El megaproyecto se llama INTAX en el SRI y es el programa de transformación digital del SRI. 65 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cooperación de Corea, que ya se están ejecutando en el caso del SRI. Iniciamos a inicios de este año, llevamos desde enero hasta acá ya armando todo esto de aquí, que va a cambiar el core tributario del SRI. Va a cambiar el core tributario del SRI, va a cambiar el sistema del SRI, va a cambiar toda la experiencia del SRI hasta el sistema en línea, ¿no? Digámoslo así. Y eso de allí trae por sí, además, porque eso es el front end que le llaman la gente, los especializados, es lo que la gente ve, es lo que tú vas a poder vivir, la experiencia, ¿no? Pero luego detrás están todos los sistemas del SRI, todo el core tributario, está todo el sistema de manejo de trámites y un sinnúmero de cosas más, ¿no? Y todo eso de allí también nosotros lo estamos cambiando, y dentro de todo eso de allí hay una parte que es fundamental, que es el corazón de una administración tributaria y que hasta ahora no lo hemos tenido tan así, que es el modelo de gestión integral de riesgos, que se llama Falcon en el SRI, que es lo mejor, que lo que yo recomiendo al que viene es, oye, no abandones el programa del INTAX, porque es un programa que no es de Francisco, ni es de Guillermo Lazo, es institucional, es para la transformación digital del SRI, que va a ayudar a no tener los problemas de que siempre se nos cae la página cuando hay mucha demanda de trámites. Debajo de eso el Falcon, que es el modelo, como te decía, literal de riesgo, que es este cruce masivo de datos que no se ha hecho en el SRI históricamente y que ahora lo estamos haciendo, y que producto de eso, yo te digo, gracias a eso es que ahora estamos cobrando 400 millones más que el año pasado, 4% más que el año pasado, pese a haber reducido 600 millones de impuestos. O sea, la reducción, el recaudar más en conjunto con la reducción de impuestos ha sido posible porque hemos estado utilizando los datos, cruzando información y cobrando donde antes no se cobraba para poder sostener. Y creo que eso está en pañales. A pesar de lo que se ha logrado, eso está en pañales y está todavía mucho por crecer y por desarrollarse. Y te diría, esas son las dos cosas que creo se deben sostener y apoyar institucionalmente en el desarrollo. Perfecto, son las 9 de la mañana. Ha estado con nosotros Francisco Briones, director general del SRI.